cortesía, ¿no? Fuimos corteses, fuimos caballerosos, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, digamos que como historiador vamos a tratar de arrancar un poco la conversación. Pues yo, mi presentación, o mis hojitas, son unas notas nada más de la ponencia. Perdón el corte. La metodología que usamos son 5 minutos. Hago una señal para que tenga 2 más y cerramos y pasamos al siguiente. Bueno, ok. Entonces, la idea es aprender a cómo llegamos al 21 de noviembre y días siguientes. Yo creo que en la prensa ha salido mucho una idea pues, que es parcialmente cierta, y es que hay mucha novedad. Hay una serie de elementos nuevos en lo que está ocurriendo desde el 21 de noviembre, pero yo creo que eso es bueno ubicarlo como en su contexto, porque no es la primera vez que hemos salido a protestar, ¿sí? Y hay muchos motivos y reclamos, muchos actores que han venido protestando en Colombia desde hace tiempo. Entonces, la idea es conectar esto con la tradición, por decirlo así, de protesta y de lucha, y al mismo tiempo resaltar algunos elementos novedosos como para provocarla o iniciar la conversación. Según la base de datos de luchas sociales del señor con Marta Cecilia y otros recopilamos, hay más o menos unos 25.000 registros de protestas desde 1975 hasta 2018. Bueno, obviamente que hay protestas desde el paro cívico del 77 hasta una huelga en la zapatería de los hermanos Hernández de los trabajadores. Entonces, eso no quiere decir necesariamente pues, que Colombia sea un país con mucha protesta como parece ser en el contexto internacional, en parte por el conflicto armado o la guerra sin nombre que todavía no tiene sobrevivido. Ahora, según dicen incluso los mismos convocantes, muchas de las organizaciones, especialmente estudiantiles, y es claro, esto no surgió de la noche a la mañana, pues todos sabemos, hubo unos encuentros en octubre, comienzos de noviembre, pero hay que mirar incluso el movimiento estudiantil del 2018, que fue, digamos, no digo un antecedente, pero importante, la minga indígena también. Si uno mira las tendencias recientes de las protestas en Colombia, uno encuentra que tanto los protagonistas como muchos de los motivos que están saliendo en el pliego de peticiones, etcétera, ya venían cocinándose. Claro, hay otros novedosos, eso no vamos a negar. Por ejemplo, el protagonismo que tienen los pobladores urbanos, lo que antes llamaban los movimientos cívicos, el creciente protagonismo de los trabajadores independientes, de las mujeres, organizaciones de víctimas, para no hablar de sectores como los obreros, los campesinos, los estudiantes que mantienen, digamos, ciertos niveles de protesta, tal vez disminuyendo relativamente, pero con un buen protagonismo. En términos de demandas, por ejemplo, las demandas políticas ocupan un lugar muy importante, los incumplimientos, fíjense que va a ser parte importante del pliego, la violación de derechos humanos, los servicios sociales, especialmente educación, servicios públicos, los temas ambientales, en fin. Ahora, dicho eso, pues tratando como de mostrar que las protestas en Colombia han sido un factor visible. Hay que reconocer, entonces, algunas novedades, obviamente, y ya sé, me voy a centrar un poco. En los motivos, bueno, 100 y pico, bueno, que realmente habría que mirarlos más en los 17 puntos que constituyen el pliego, los puntos gruesos. Ahí hay temas de corte estructural, hay otros de tema de corte más coyuntural. Creo que, digamos, lo que ocurrió desde el 21 de noviembre es una articulación de distintos intereses, distintos actores, por una serie de factores que lo vamos a analizar, el contexto internacional un poco, la misma dinámica del gobierno de Duque, la misma, por decirlo así, articulación de actores, que muestra una novedad sobre todo en la gran participación, en los números,
en la persistencia, hasta cierto punto, en ciertas formas de radicalidad, y hasta diríamos que en la aparición o la consagración de unos repertorios que, por ejemplo, en Colombia no se habían logrado consagrar, como el cacerolazo. Había habido cacerolazos, los llamados a cacerolazos, pero realmente que se hubiera desarrollado por lo menos como se dio el 21 de ellos, no había ocurrido en el país. En algún artículo lo llamamos el desborde de la protesta, que ha sido, digamos, tema de discusión y seguramente saldrá aquí. Muchos motivos, pero al mismo tiempo, cómo articular tal diversidad y reducirlo a uno o dos puntos sería imposible. Entonces, algunos de los aspectos que marcan la novedad, diría yo, el contexto internacional favorable, especialmente en América Latina, lo ocurrió en Ecuador, Bolivia, Chile especialmente. Hay variaciones en muchos de esos países, o la mayoría. Hubo un factor detonante en Colombia, pues no hubo el aumento de la tarifa del metro, ni de la tarifa de Evo, sino un conjunto de elementos. Ahora estamos muy rápido. Ahora hay una transnacionalización de la protesta que no explica la aparición, digamos, la existencia del conflicto externo. Creo que hay un efecto positivo de los acuerdos de La Habana para disminuir el temor a la protesta y de legitimar ante las nuevas generaciones la lucha armada y valorar la democracia en las calles como una forma complementaria de construcción democrática. También hay un cuestionamiento a las formas modernas, sociales y políticas de organización social y política, a los viejos liderazgos de derecha e izquierda, y se convoca o se va hacia unas nuevas formas más horizontales y asamblearias de organización. Y hay sin duda pues también una renovación en los liderazgos. Los apoyos políticos son importantes y contribuyen a darle oxígeno a la protesta, pero no marcan ni determinan la protesta. Pues otra lectura errada de que esto es fruto de Petro. Creo que los rasgos del gobierno de Duque, su debilidad, subordinación ante el presidente eterno o al centro democrático, la limitada gobernabilidad en el Congreso, junto con factores de profundización del modelo neoliberal que ha provocado mucha reacción, mucha respuesta de la gente, ha producido una exacerbación, digamos, de factores y al mismo tiempo no han sido canalizadas. Por el contrario, el gobierno de Duque dio una respuesta militarista al conflicto. Antes, durante los primeros momentos, abre una conversación, que no es negociación, como una táctica dilatoria. Mientras tanto, va implementando algunos de los puntos de reclamo, o sea, de rechazo, el holding, lo del fracking, la reforma tributaria, un aumento digno del salario mínimo, en fin. Lo cual muestra que es una táctica de conversación, de ventilación, pero no de negociación. Muchas gracias, Mauricio. Me parece que sí, realmente nos ha dado un arranque muy bueno con todo el contexto. Ahora sí, ya voluntarios, Iván, William, Mariana, si quieran arrancar. Le pasa el teléfono, el micrófono a quien quiera. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a Ricardo por proponer este escenario de reflexión. Creo que estas pausas para pensarnos qué está pasando son muy importantes, tanto para quienes son protagonistas en las calles como para quienes quizás no están directamente involucrados, pero siguen de cerca lo que está pasando. Yo quería salirme un poco del guión, digamos, Mauricio ya nos improvisar siempre es muy bueno, así que... No, Mauricio ya nos planteó como un contexto, un marco interpretativo de lo que nos está pasando en Colombia. Yo quería poner como lo que yo llamo unos nudos o si se quiere unas tensiones que me parece a mí que hacen parte de lo que estamos viviendo y que hacen parte también de lo que vimos ayer, ¿sí? Como mi lectura. Entonces, bueno, lo primero es decir que efectivamente yo creo que el paro es fruto, para mí, mi interpretación del acuerdo con las FARC. Es decir, yo lo enmarco más que todo en ese acuerdo con las FARC
porque el mensaje fundamental de ese acuerdo fue: aquí vamos a hacer un esfuerzo desde el Estado y desde quienes somos opositores al statu quo para afianzar la democracia en Colombia. Es decir, hubo un mensaje de actores muy importantes del escenario político por jugársela por otras formas de lucha y de conflicto social en Colombia. Entonces yo veo el paro como fruto de ese acuerdo. Veo que no nos hemos hecho cierto tipo de preguntas alrededor de los métodos. Digamos, creo que el paro está enviando una serie de mensajes muy importantes a la opinión pública, al gobierno, a los medios, que básicamente ponen de presente que las personas están interesadas en participar en las decisiones políticas de este país y no están dispuestos a ceder esa representación, esa toma de decisiones en unos lugares instituidos donde no se sienten representados. Es decir, hay un problema de representación política que estamos viendo en las calles. Finalmente, estudiantes, distintos sectores están diciendo: es en la calle donde estamos realmente participando políticamente y le estamos diciendo al Estado y al gobierno lo que sentimos. Entonces hay un problema de representación. Y ahí viene el primer nudo, desde mi punto de vista, y es que obviamente el paro es un escenario, es una escuela de democracia donde surgen nuevos liderazgos sociales. Primera pregunta: ¿cómo van a ser esos liderazgos sociales para articularse, para tener una agenda articulada que llevar a la mesa de negociación? Ahí hay un problema de articulación y representación de todos esos sectores que componen el Comité del Paro. Pero hay un segundo nudo, y es: yo entiendo que el escenario de la calle es distinto al escenario del Congreso, de los partidos, del sistema electoral. Tiene su propia dinámica, pero en algún momento va a haber que tender puentes con los partidos, con los que quieran. Porque los partidos, finalmente, en una democracia son los llamados a articular agendas nacionales de representación. Entonces ahí viene una segunda pregunta que yo me hago, es: ¿cómo va a ser el Comité de Paro para establecer una relación fructífera con los partidos que son mecanismos de representación política? Tercera pregunta que me hago. Bueno, y esto lo hago con un poquito así como de, bueno, digamos, si, aun si el gobierno no quiere aceptar que estamos en una transición y que hubo un acuerdo, yo siento que en todo caso sí el país cambió, es decir, el acuerdo final con las FARC supuso un nuevo escenario político donde básicamente había un mensaje fundamental, y es: vamos a hacer política sin armas, ¿sí? Vamos a hacer política, nos vamos a confrontar, no vamos a dejar de tener confrontaciones, antagonismos, pero esos antagonismos se van a jugar de otra manera. Y se van a jugar de otra manera porque vamos a ser capaces de articular una cantidad de mensajes sin recurrir a las armas, ni por parte del Estado, ni por parte de la oposición. Es decir, hay un sueño y una esperanza de poder tramitar nuestros conflictos por otras vías con imaginación. Y ahí entonces viene una pregunta, y es: yo fundamentalmente estoy muy esperanzada con la imaginación política que se hizo presente en el paro, ¿sí? Esa cantidad de sectores y de formas de protesta y de carteles, ¿no? Es como ¡wash! Acá está el nuevo país. Pero cuando esos nuevos mensajes se interconectan con otros viejos mensajes, y perdón, yo sé que no, quizás no es el lugar de decirlo, pero con otras formas de expresar la oposición política, yo entonces digo: ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Sí, han cambiado unos sectores que se están expresando con imaginación en las calles, pero hay otros sectores que definitivamente, sí, no, y ya estoy cerrando y con eso ya dije lo que quería decir,
que me parece a mí que vuelven a unos repertorios que no me hablan de la transición política que estaba implícita en el acuerdo de paz con las FARC y que yo añoro para este país. Es decir, yo sí soy muy crítica, no del paro, sino de repertorios que se hacen visibles durante el paro y que le quitan fuerza a la imaginación social que está presente en las calles. No. Bueno, no me gustan los capuchos y no me gustan las papas bombas. Ay, perdón. ¿Sigo yo? ¿Puedo seguir yo? Ahora sí quiero. No, una orden. Yo pregunté, ¿puedo seguir yo? ¿Puedo? María Emma ya nos organizó a todos. Bien, no, yo simplemente quería compartir un par de cosas sobre un trabajo que acabo de terminar y que va a salir publicado para la Feria del Libro, justamente sobre el movimiento estudiantil en el paro del año pasado. Y lo quería compartir porque básicamente, digamos, yo soy internacionalista, esta es la primera vez que me estoy metiendo en temas de política comparada, pero es más una crónica periodística que armé sobre la base de conversaciones que tuve con los estudiantes a final del año pasado y comienzos de este año, que parte, digamos, de una preocupación grande que tengo por un bache en materia de comunicación que creo que existe entre el movimiento estudiantil y como el resto de la sociedad. Mi experiencia en el trabajo en los medios de comunicación me ha enseñado que los medios de comunicación no están entendiendo absolutamente nada de lo que hace el movimiento estudiantil, quiénes son, cuáles son sus motivaciones, de dónde vienen, para dónde van, y simplemente quería contribuir a cerrar un poco eso. Ayer mismo estaba en una reunión con directores de medios de comunicación y uno de ellos se preguntaba, dice, ¿por qué nos agarró por sorpresa el paro? ¿No? Y es como, pues porque no han estado oyendo un montón de cosas durante mucho tiempo. Y mi argumento ahí para responder a esa pregunta es que hay 3 sesgos particulares de los medios de comunicación que además creo que son sesgos representativos de un buen sector de la sociedad colombiana. Yo los denominé el sesgo pro poder, el sesgo anticolectivista y el sesgo de los adultos. El primero haciendo referencia particularmente pues al hecho de que los medios de comunicación en general, la sociedad tiende a prestarle mucha atención a los actores con poder, a los políticos, los partidos políticos, la gente que está como en la cúpula, y no le presta atención a los movimientos sociales. Los movimientos sociales son noticia, o sea, les toca pasar las duras y las maduras para poder ser noticia, digamos. Esa es la razón por la cual tienen que recurrir en una muy buena parte, digamos, al bloqueo o lo que sean las miles de formas que tiene la manifestación social, porque no están constantemente en el radar, digamos, de los medios. El otro sesgo, que es el anticolectivista, que es un sesgo que yo creo que uno podría ponerse más filosófico ahí y decir simplemente que es el sesgo de la modernidad y la obsesión con el individuo, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando que la gente que hace historia son unos individuos innovadores, bárbaros, ¿no? Con grandes impulsos, con grandes ideas, pero nos cuesta mucho más trabajo observar a los actores colectivos, grupales, como ejes de cambio. Y eso le pasa particularmente a los medios. A los medios les gustan las noticias de las personas que cambian, que transforman, pero les cuesta mucho más trabajo cubrir colectivos y por eso no les prestan tanto atención. Y finalmente el sesgo de los adultos, ¿no? Que es ese discurso en los medios de comunicación todo el tiempo de que los estudiantes no saben ni de dónde vienen ni para dónde van y es un arrebato de juventud y no sé qué. Bueno, ya saben, lo han oído por todas partes, digamos, yo no tengo que repetirlo acá. Y creo que parte de lo que aprendí en todo el proceso de escribir el libro, hablando con varios de estos estudiantes, es que, digamos, las discusiones que están teniendo al interior del movimiento estudiantil son mucho más profundas y mucho más complicadas de lo que las estamos viendo por fuera. Son además sintomáticas de lo que está pasando con muchos sectores sociales en el país, es decir, yo creo que esas discusiones se están replicando en otros sectores sociales y nos están mostrando, yo creo que son un microcosmos para observar formas de transformación de la sociedad que todavía no estamos diagnosticando con mucha facilidad.
Entonces, justamente cuando María Emma estaba hablando, las menciono rápidamente. 3 cosas que creo que hay que prestarle atención y que creo que se están transformando. Las discusiones al interior del movimiento estudiantil sobre el uso de la fuerza en sus diversas manifestaciones, ya sea rayando o ya sea usando capucha o ya sea utilizando otros métodos, son discusiones que hay que tomarse con pinzas y que hay que desbaratar, ¿sí? Yo sé que es válido decir que a uno no le gustan, pero yo creo que tenemos que ir más allá de eso. Yo creo que ahí hay que mirar cuáles son los discursos y cuáles son, digamos, las motivaciones y tratar eso con un poco más de rigurosidad, siento yo, porque la impresión que tengo es que a nivel social como que nos hemos dedicado todos, yo creo que eso es válido y es importante, sobre todo en un escenario de transición hacia la paz, en decir, no, mal la violencia, mal los capuchos, mal todo, pero yo creo que hay que hacerse preguntas sobre las motivaciones, preguntas sobre las causas y sobre la base del diagnóstico que se construya ahí, construir soluciones. El segundo punto que me parece fantástico es esta articulación que ya había empezado en el pasado entre la universidad privada y la universidad pública y entre el movimiento estudiantil de la universidad privada y el movimiento estudiantil de la universidad pública. Creo que ahí hay unas cosas interesantísimas a fuerza de mucha presión sobre los estudiantes de la universidad privada proveniente del endeudamiento que están experimentando y proveniente pues de la mala experiencia o de las malas consecuencias del programa Serpi lo paga. Creo que los estudiantes de la universidad privada se están activando, lo han venido haciendo desde hace rato, yo creo que desde la época de la MANE ya estaban participando en muchas cosas, pero creo que ahora la alianza es mucho más fuerte y es mucho más estructural y a eso también hay que ponerle mucho cuidado porque eso mueve más y son grandes promotores de lo que está sucediendo. Y finalmente esta es la última idea. Y esto para compartir lo que estaba diciendo María Emma, creo que hay unas formas de conversación del movimiento estudiantil con el resto de la sociedad que han cambiado muchísimo y en eso creo que el legado de la MANE es importantísimo. Así como hay formas de violencia que creo que hay que mirar con cuidado, también hay unas formas de comunicación nuevas totalmente distintas a las que observábamos en el pasado y que están siendo tremendamente eficientes a la hora de construir puentes entre el movimiento estudiantil y el resto de la sociedad. Creo que se están comunicando más eficientemente, creo que tienen más capacidad de convocatoria y creo que están construyendo una experiencia que puede ser de tremenda utilidad para la activación de otros sectores sociales en estas nuevas formas de movilización que estamos observando. Y termino simplemente diciendo que yo todo esto lo veo súper positivo. O sea, esto era lo que íbamos a lograr con la finalización del conflicto armado, que la sociedad aprendiera a movilizarse y a demandar cosas, pues, a través de los partidos y sin ellos. Ya, me callé, ya no digo nada más. Gracias, Sandra. Vale. Entonces, ¿quién levantó la mano? Bueno, vamos a darle un orden. Vamos a darle un orden reloj. lógico. De la derecha hacia la izquierda, entonces la izquierda termina, la izquierda a la derecha. Espero no quedar en Todos terminan en el mismo sitio, dice Francisco. Espero no quedar en el centro porque sí. No, para mí es importante distinguir entre el paro y la movilización social, porque me parece que el concepto de paro, tal vez es una cosa muy filosófica, es una cosa mucho más restringida que habla de un tipo de actividad mucho más limitado que la idea misma de movilización social. Y lo que antes de preguntarme cómo fue que llegamos a esto, me preguntaba a qué es a lo que hemos llegado. Y creo que a lo que hemos llegado es a una movilización social que es muy importante porque ha generado fenómenos nuevos, digamos relativamente nuevos o novedosos, como lo mencionaba Archila. El asunto del cacerolazo es interesante porque en el cacerolazo han participado sectores sociales que históricamente no se sentían identificados con la protesta social. Y es muy interesante las imágenes de las personas en diferentes barrios de todos los estratos sacando sus cacerolas. Eso me parece importante y me parece que es importante que entendamos que más que un paro se trata de una manifestación social, de una movilización social que ha generado, digamos, convocatorias nuevas. A lo que hemos llegado entonces es, en mi opinión, a que esa movilización ha desbordado la estructura partidista de la participación política de los ciudadanos. Es decir, los partidos políticos no son los elementos aglutinantes en este momento en Colombia,
si nos convocara el Partido Liberal o el Partido Conservador o el Partido X o el Y, ¿sí? Quizá no lograríamos la presencia masiva que tiene la movilización en este momento. Y eso es muy interesante analizarlo porque no sé si eso lo que quiere decir es que hay un intento de desideologizar, en un sentido estricto, la protesta. Y la protesta está teniendo, digamos, raíces mucho más profundas que el puro compromiso ideológico partidista. Eso me parece importante, que los elementos aglutinantes en este momento son organizaciones sociales que tienen identidades un poco más específicas. Son las madres, son la comunidad LGTBI, los indígenas, los campesinos, los trabajadores sindicalizados, pero me parece que en la idea de movilización social ha surgido esa participación de lo que llaman ciudadanos del común, que yo llamo ciudadanos sin identidad, por así decirlo, y que de pronto se sienten identificados con las protestas que normalmente estaban asociadas a la izquierda, a los eternos defensores de las causas de los pobres o qué sé yo qué. Entonces eso me parece importante porque eso quiere decir que de alguna manera se ha desbordado las razones, se han desbordado del puro ámbito partidista, las razones que están generando esta movilización. ¿Cómo hemos llegado acá para seguir el libreto? Yo creo también, creo que estoy de acuerdo con María en ese sentido, que el proceso, los acuerdos han generado un elemento importante y es que, digamos, a la derecha se le acabó el enemigo público que tenía siempre en la manga. Es decir, la subversión ya no es el enemigo público y lo interesante de eso es que la situación de desigualdad en el país no es planteada, no es leída por el ciudadano común como una especie de calamidad, una calamidad de este país debida a la subversión. En esa lectura de la situación del país estábamos amañados durante todo el conflicto. Es decir, aquí hay unos culpables de esta calamidad de este país que podría ser muy próspero y esa calamidad se debe a la presencia de los grupos guerrilleros y de la subversión. Acabado ese discurso, acabado ese enemigo público, creo que la movilización social que se ha expandido más allá de los partidos tiene que ver con una lectura valorativa de la desigualdad. Yo creo que por primera vez estamos viendo a un ciudadano que rechaza, inclusive moralmente, la desigualdad. Y eso ha generado empatías que son políticas, ¿sí? Pero no partidistas. Eso me parece que habla de un futuro que puede ser promisorio, es decir, una especie de toma de conciencia de la situación del país, que va más allá de protestarle a Duque, pero también puede ser el anuncio de una catástrofe política, en el sentido de que el sistema, digamos, logre incorporar y logre naturalizar la protesta y volverla parte de su agenda de conversaciones, de pequeños logros, aquí hicimos esto. Ese es el reto que tenemos y dejo ahí. Iván. Bueno, yo también, buenas tardes para todos. Quisiera agradecer a Ricardo la iniciativa, esta actividad tan interesante. Gracias por sacarnos de la Torre de Marfil. Yo voy a tratar de resumir algunos puntos para la discusión y quien tenga más interés en una explicación un poquito más larga. El pasado viernes en El Espectador publiqué un artículo que se llama, un ensayo en realidad, que se llama Marchas, Cacerolas y Mayorías Silenciosas. Y ahí planteaba básicamente algunos de estos puntos que voy a tratar de resumir. Primero voy a retomar la idea de que estamos ante una crisis de la representación política en las democracias liberales. Creo que ese es, en términos sistémicos, ese es probablemente uno de los fenómenos más relevantes de todo esto. Es decir, que una serie de manifestaciones sociales, una serie de protestas, ni siquiera comparativamente tan fuertes, ni siquiera tan violentas, generaron una cierta conmoción en el sistema político que evidencian que efectivamente hay muchas cosas, como decía William, a las que
de alguna manera hacen parte como del paisaje del sistema político colombiano, pero que no se han movido y que probablemente esa sea parte de la explicación, que esas placas tectónicas están como empezando a moverse por cuenta de lo que ha sucedido en los últimos meses. Lo que pasa es que esa crisis de la representación tiene digamos, un gran desafío y ese es a mí me parece que es como el más relevante. Yo sí creo que es muy evidente una brecha entre la dirigencia política, la dirigencia empresarial y los ciudadanos. Es decir, yo creo que esa brecha se ha ido ampliando. Yo creo que hay muchas cosas que se reclaman en las calles que están puestas en términos de reformas que para importantes sectores de la sociedad son cosas absolutamente innecesarias o que no deberían cuestionarse ni tocarse. Y que creo que esa brecha entre la dirigencia y la ciudadanía es la que está empezando a mostrar como esa necesidad, como esa tensión. Y yo creo que estamos probablemente apenas en el inicio de ese proceso de reconfiguración de esas placas tectónicas. Un segundo elemento que quisiera sugerir para la discusión es que estamos ante una dificultad en ese problema de la representación y es cómo entender, cómo agenciar y cómo representar emociones políticas. Yo creo que uno de los elementos más relevantes de las manifestaciones y de las protestas, no solo acá, sino en distintos lugares del mundo, es percibir el enojo de la gente. Enojo que se puede llamar indignación, rabia, Fukuyama lo llama resentimiento, desesperación. Se puede llamar de distintas maneras. Pero el punto es que la tradición política occidental está construida sobre la base de que lo que se representan son ideas. Entonces el gran desafío que tiene la clase política hoy es, bueno, ¿y qué hacemos para representar, para gestionar? ¿Qué hacemos con esas emociones que están a flor de piel, que la gente siente el deber moral también de expresarlas, de hacerlas sentir, de traducirlas? Y creo que ahí hay un desafío también precisamente para los que protestan, para los que se organizan, cómo traducirlas en programas viables, en reformas viables, posibles. Porque aquí viene el tercer elemento. Yo creo que en realidad uno de los aspectos más relevantes que ha ocurrido en los últimos meses en el debate político es que inercialmente se han ido alejando los extremos políticos. Es decir, los extremos políticos se están quedando sin argumentos precisamente porque son los que más claramente evidencian su incapacidad de interpretar lo que está pasando. Precisamente porque están construidos sobre unos esquemas binarios muchas veces que en estas circunstancias no funcionan tanto o de todas maneras funcionan parcialmente. Funcionan al menos en el punto, creo yo, de que si tuviéramos que reducir la cosa y con todos los matices posibles, podemos estar hablando de una gran división entre los defensores de reformas políticas, sociales, económicas y defensores del statu quo. Es decir, la gran paradoja es que quienes defienden hoy el statu quo son quienes con mayor dificultad han mostrado su incapacidad o su dificultad para entender lo que está pasando. Bien, porque tratan de partidizarlo, de aprovecharlo, de autorrepresentarse como los voceros de ello, o bien porque solo ven lo que quieren ver. Y quienes vimos los noticieros anoche, nos queda claro que basta que sean 2, 3, 4 o 500 estaciones de Transmilenio, el noticiero se va a dedicar el 80% del tiempo a eso, porque en realidad ve lo que quiere ver. Entonces ahí yo creo que hay otro desafío que valdría la pena que tuviéramos en cuenta. Y finalmente, yo creo que estamos ante fenómenos políticos que en realidad están desafiando no solo nuestro contexto, y evidentemente tenemos algunas particularidades, el acuerdo de paz, la desmovilización de las FARC, etcétera, un nuevo gobierno, pero en realidad acá hay unos elementos que sí son comunes con otras protestas y con otros movimientos sociales en otros contextos. Yo voy a resaltar básicamente 2, 3. Primero, yo creo que hay una brecha generacional. Es decir, efectivamente, como decía Sandra, yo creo que es muy claro que la política y la economía se convierten cada vez cosas de los adultos
y que otros sectores, otras experiencias de vida, entre ellas las calles, las manifestaciones, los movimientos sociales, son cosa de jóvenes. Hay un cambio generacional que no solo tiene la anécdota, digamos, de que unos piensan de una manera y otros piensan de otra, no, es que también hay un cambio en la agenda, en los temas que están sobre la mesa, en las preocupaciones, en las cosas que movilizan a las personas, en los problemas que están en esa escala de puntos pendientes de reclamos frente al poder político. Segundo, evidentemente hay un efecto contagio y demostración, lo que han señalado muchos analistas. Yo creo que evidentemente el contexto de mayor participación, de mayor movilización, lleva a personas en distintos lugares del mundo sin conocerse a identificarse entre sí y a preguntarse ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? Y creo que la anécdota que revela eso es que hay elementos comunes en las distintas manifestaciones y que o bien sean en contra de un gobierno autoritario o bien en contra de un gobierno democrático, pero probablemente que no escucha, el elemento común es ese, la petición, el reclamo de un mayor diálogo, de una mayor escucha por parte de quienes dirigen. Y el último elemento lo señaló hace unos años Moisés Naim en un libro que a mí me gusta mucho y que he visto retrospectivamente, porque se publicó hace ya 7 años, fue un libro profético y se llama El fin del poder. Yo creo que evidentemente las formas tradicionales del poder moderno están cambiando y el poder económico, cultural, social, hasta militar, hoy en día es un poder más efímero, con una mayor necesidad de legitimación, y también es un poder que está cada vez más contestado, criticado, y por ello es más fácil de perder que lo que ocurría unas décadas atrás. Muchas gracias, Iván. ¿Quién se hizo voluntario? María Teresa. Se enroló. Ah, no es. El teléfono. Me sumo a los agradecimientos a la invitación y le doy la bienvenida a todos y todas. Yo quiero decir 3 cosas muy puntuales. Y creo que en general hay un gran acuerdo con todos los que me han precedido y eso me evita pues repetir cosas que probablemente hubiera dicho. Entonces quizás me gustaría como enfatizar que sin lugar a dudas el contexto actual nos obliga a preguntarnos ¿qué significa que un país que se comprometió, esperemos, con la paz y la transformación social, qué significa eso en términos del tratamiento de la protesta social? Y yo sí creo que esa es una pregunta en la cual la democracia colombiana se raja en el contexto pues, de lo que está pasando recientemente. Claro que hay siempre la idea de que la protesta social pues, es democrática y el presidente siempre sale y lo dice, pero definitivamente hay una regulación de la protesta que tiene como objetivo no regularla y protegerla, sino acallarla, limitarla, convertirla en una expresión ilegal, ilegítima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay una pregunta que no nos hemos logrado, digamos, no una pregunta, un elemento que Colombia sigue sin resolver y es qué pasa con el disenso social que no se expresa por los canales institucionales y qué pasa con ese disenso que es incómodo, que disrupte y que efectivamente entonces utiliza mecanismos de acción que no son necesariamente los que más nos gustan. Entonces esto, digamos, en este primer punto a mí me parece muy interesante cómo permanentemente un derecho que es fundamental de la democracia, que es el derecho a la protesta legítima, se termina como poniendo en cuestión en el marco de derechos que para mí son menores, como el derecho a la movilidad, y ahí creo que hay una tensión muy importante que habría que pensar. Los medios permanentemente pues hablan de los costos del paro, y yo siempre me he preguntado que deberíamos balancearlo en términos de las ganancias del paro, es decir, ¿qué ganaría Colombia si logramos poner las agendas que se están manejando, las agendas estudiantiles sobre más presupuesto para la educación, que como dice el profe Archila es una agenda pues, que lleva años y años el movimiento estudiantil? Entonces ese es el primer punto que me parece importante, esa pregunta de qué significa en un país que avanza hacia consolidarse hacia la paz, qué significa la protesta social y cómo
qué lugar tiene ella en la sociedad. La segunda pregunta que me parece muy interesante, y esto tiene pues como varias ideas que los que han precedido también lo han dicho, y es el tema de quiénes son los actores. Y a mí me parece muy interesante que nuevamente son los estudiantes de las universidades públicas, nuevamente los que están allí, y yo sí creo que la movilización de ayer no muestra el fracaso del paro, sino que muestra que los estudiantes todavía no se han movilizado, así que la próxima protesta creo que va a tener mucha más fuerza. Estamos de vacaciones todavía, efectivamente, pero exactamente, esta es una prueba, pero esto es muy interesante porque efectivamente la movilización social va a tomar un nuevo impulso. Y creo que hay algo muy importante aquí porque este nuevo movimiento social es un movimiento social y aquellos que nos vamos a las asambleas y estamos como en estas actividades son actores que hacen ejercicios que son muy valiosos para la democracia, como dijo quizás la profe María Emma, que hacen espacios de democracia directa. Las asambleas estudiantiles son maravillosas en términos de discutir cuáles son las agendas que se van a situar, cuáles son las formas de acción que se van a desarrollar. Y hay todo un mecanismo, digamos, allí de estos nuevos actores que sitúan la calle como espacio político donde también se juega la democracia, como decía quizás también la profe María Emma, Sandra también, y ahí me parece a mí un elemento muy importante de estos otros actores. Y sin lugar a dudas también los jóvenes, y eso lo voy a decir ahorita quizás un poco más en desarrollado, son unos nuevos jóvenes no formados en el marxismo, leninismo, trotskismo, pero no por eso con ideología también muy poderosas de descontento y de agendas institucionales y políticas de transformación. Y lo último que quiero decir, que me parece pues que quizás es uno de los temas, como sitúa María Emma, más importantes de esto, es el tema de los repertorios políticos y es el tema de la violencia. Yo creo que hay un elemento allí bien interesante y es la pregunta de cuál es la violencia que visibilizamos. Y aquí estoy de acuerdo con Iván cuando dice que la violencia que visibilizamos permanentemente es la violencia del movimiento estudiantil, la violencia del ESMAD, la violencia del Estado. Esa violencia parece que no nos incomoda, no nos parece que es desconcertante. Esa la hemos normalizado y una sociedad como la colombiana que ha vivido tantos años en guerra, yo creo que hace parte de esa racionalidad que tenemos todos. Y en ese sentido yo sí creo que es muy importante distinguir las formas de violencia, creo que es importante distinguir las formas de violencia del Estado, y las formas de violencia del Estado incluye la infiltración a la protesta. Hemos visto 1 y 1000 veces videos, el reciente de ayer de la policía en la Universidad Nacional, pero 1 y 1000 veces la Guardia Indígena encontró también a un policía infiltrado en esos días, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es permanente y sistemático. Hay infiltración y hay vandalismo que promueve desde esa infiltración. Hay violencia desde el Estado a través del ESMAD, es decir, el asesinato de Dilian no es una excepción, eso sabemos sistemáticamente que el ESMAD usa armas no letales, las usa de manera letal, y eso es un elemento que hay que decir y no podemos dejar de situar. El toque de queda que tuvimos después de la protesta es otro elemento de terror que utiliza el Estado contra la movilización social, los helicópteros volando encima de las ciudades, y por eso el cacerolazo fue tan poderoso, porque fue una manera de decir en su momento no aceptamos ese mecanismo de acallamiento al que nos han acostumbrado, pero eso no quiere decir, y yo estoy de acuerdo con María Emma, que también debemos preguntarnos por la violencia que se da dentro del movimiento social, y ahí hay que distinguir varias cosas que me parecen importantes. Primero, yo sí creo que hay que reconocer que la violencia entre los estudiantes, hay una que es, digamos, racional, que tiene una lógica medios fines, hay una violencia que es la del capucho y que es la de la papabomba, que es estética, que tiene que ver con repertorios históricos de un movimiento social que se ha desarrollado de esa manera y hay que reconocerla de eso. Eso no quiere decir que la tengamos que aceptar como un actor dado, pero hay que entenderla de esa manera también. Hay una violencia que es defensiva y reactiva. Los que hemos participado en marchas sabemos cómo el ESMAD maneja el movimiento social y muchas veces nos hemos visto envueltos en esas circunstancias donde uno no espera y es una violencia reactiva. Y para terminar, también hay vandalismo
vandalismo, y eso tiene que ver quizás con lo que decía Iván de esta indignación. Hay vandalismo de sectores sociales completamente excluidos. El bus ese que cogieron estos jóvenes, es decir, eso es un vandalismo que uno tiene que entender y reconocer nosotros que estamos a este lado como una expresión de una indignación social de jóvenes que no tienen otra opción, que están por fuera del sistema social, político y cultural. Y eso tiene que ver también con Cali, que hay movimientos sociales en Cali que pensando pues y estudiando este tema, que son jóvenes afros que han estado excluidos y que estos momentos son momentos de mucha rabia. Bueno, María Teresa, recuerdo que el señor que conducía el bus de Ara, ese creo que tenía más de 40 años, no era tan joven, pero ¿quién sigue? Bueno, quisiera decir que me parece que hay elementos globales, latinoamericanos, y hay elementos colombianos. Yo sigo las movilizaciones, hago registros fotográficos desde hace muchos años, por lo menos desde 2011 veo una relación muy fuerte del movimiento estudiantil colombiano con el chileno. Me parece que en ese sentido coincide una pulsión por la igualdad y por un orden político-económico de mayor equidad y de mayor oportunidades. Es muy visible la manera como se han hecho virales algunos videos de estudiantes chilenos acá. Eso me llama mucho la atención. Ya como lo han dicho, hay una irrupción de una nueva generación que puede ser más emoción que argumentos, que uno no sabe en qué puede terminar, por lo cual hay que pensar también en una perspectiva de formación ciudadana de esas nuevas generaciones que están irrumpiendo, pero que es muy interesante y tenemos que tomárnosla en serio y auscultarla. Hay también una masificación del feminismo que me llama mucho la atención. Ya el feminismo no es el grupito de Florence Thomas y de la escuela de género, no. La profesora Florence. Esto se masificó, esto tiene una cantidad de expresiones políticas y estéticas en Bogotá y no solamente en Bogotá. Hay una solidaridad transgeneracional que me parece bacana, me parece bonita. Ha habido solidaridad de las mamás, de los papás, de los adultos. Se puede quebrar porque si la movilidad sigue grave, es decir, hay gente que para ir para su casa requiere 2 horas y han tenido que caminar 1 hora, hora y media, 2 horas hasta sus casas. Eso no sabemos si lo aguante la gente y eso hay que medirlo, ese nivel de afectación. Creo sobre factores internos, hay una ausencia de sintonía del presidente Duque con los grandes temas nacionales. Yo nunca había visto tanta crítica. Todo este gobierno, no hay semana que no aparezca la crítica sobre la falta de sintonía de este señor y uno no sabe quién lo asesora, uno no sabe. Hassan, claro. El problema de Hassan es que es una comunicación totalmente confrontacional. Hassan es un hombre que el 1 de abril de 2017, pongo el ejemplo, pero era así en muchos de sus tweets, pone un tweet de que hay que hacerle un trasplante de huevas de Uribe a Santos, ¿no? Al otro día Pensando ahora, ¿quién sabe qué cosa? la poeta Piedad Bonet comenta el tweet horrorizada en su columna. Pero esa es la calidad de Hassan, ¿no? Entonces es una comunicación confrontacional. Sobre los medios, el papel de City TV ha sido importantísimo, ha estado ahí permanentemente y con mucho respeto, entre otras cosas, nuestros encapuchados desde el movimiento de 2018, agrediéndolos como me tocó verlos en la movilización en la calle 80, ¿no? Puyándolos, jodiéndolos. Y son el único medio que está permanentemente cubriendo objetivamente
y con mucho respeto la movilización. Los medios siempre van a cubrir las movilizaciones sociales, eso lo ha estudiado la sociología del periodismo, la sociología que estudia las rutinas de la profesión periodística, insiste en que los medios comerciales sobre todo tienden a cubrir las protestas desde el paradigma del traumatismo, ¿no? Y no desde los móviles de quienes participan e impulsan las movilizaciones. Otro elemento muy importante sin duda es la defensa de la paz, la revalorización de la paz que quedó plasmada en los resultados electorales de las últimas elecciones. Ya había indicadores, la ovación a Santos en la Feria del Libro del año pasado, ¿no? Sale Santos, sale el demonio, ya ahí también desaparece otro enemigo, porque los enemigos del centro democrático, por lo demás hay que decirlo, un partido, yo no había visto tanta ideología. Yo creo que ellos son el sujeto de lo que Norbert Lechner llamaba la inflación ideológica para referirse a la izquierda de 60s y 70s. El sujeto de la inflación ideológica hoy es el uribismo. Qué cosa tan aterradora, qué falta de formación de esos políticos, qué desborde de exageración ideológica y qué falta de visión ponderada del mundo. Entonces, hay un hastío con los tweets de Uribe. A Uribe se le fue la mano con los tweets. Santos ya no estaba, Santos ya había salido y él seguía con el odio a Santos y seguía con el odio a las FARC. La sociedad lo percibió. Sí, pues eso lo conversábamos con los taxistas y con la gente que había sido uribista en el primer gobierno y ya contaban sobre esos cambios. Entonces, yo creo que un sector importante de la sociedad se hastió con la cantinela uribista y también todos los indicadores que hay en la gestión de Duque de que el país va a la misma mierda, perdónenme, lo dijo Camila Lobo Guerrero desde una perspectiva estética, artística, cinematográfica, planteando su disidencia frente a la Comisión de los Sabios, de que ella siente que el país está volviendo a 2002. Entonces hay una nueva generación que no quiere más de lo mismo. Bueno, Fabio, Francisco ha pedido ser finalista, quiere decir el último en hablar para calentar motores, eso fue lo que dijo. Como un radio de tubos, entonces tengo que coger un pulso. Entonces, primero quiero agradecerle a Ricardo la invitación. Quiero subrayar que no tengo ninguna experticia en este tema. Dije, digamos, porque soy del IEPRI y la bandera está ahí. Pero entonces voy a hacer como en el famoso chiste del niño que lo invitan a hablar del elefante. Entonces el elefante tiene una trompa que se parece a un gusano y entonces habla de lo que sabe que es el gusano. Entonces voy a hablar de partidos porque yo veo partidos por todas partes, ¿sí? Pero primero voy a comenzar por una observación que hizo Mauricio que me parece muy importante, que es preguntarse qué es lo que tiene de nuevo el 21N, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que tiene? Tienes que acercarte al micrófono un poquito. ¿Qué es lo que tiene de nuevo el 21N? Digamos que esa diferencia de las miles y miles de movilizaciones sociales que ha habido antes. Y yo creo que hay una respuesta muy cómoda y muy fuerte de fuerza bruta. Simplemente el tamaño. Fue muy grande el tamaño no solo cuantitativo, sino la amplitud de la apelación, ¿sí? Ustedes veían respaldando el 21N, veían a políticos no solo de centro derecha, sino de derecha, Rodrigo Lara. Veían figuras de la farándula, la reina de belleza nacional. Yo después de oír la declaración de la reina de belleza me fijé mucho después, la reina del café también apoyó la movilización, así que la aristocracia está respaldando la movilización. Y la realeza. Y por primera vez en mucho tiempo, las encuestas hasta el momento, aunque eso ha ido bajando, daban una mayoría de colombianos que estaban de acuerdo con la movilización. Entonces, eso es un factor importantísimo. ¿Y a qué se debe? Entonces, obviamente muchas posibles causas, muchas se han anunciado aquí. Yo creo que en muchos sentidos también debemos decir con absoluta franqueza, no sé, que es la mejor frase que puede repetir la analista social, pero yo quiero, digamos, adelantar tres hipótesis.
La primera es simplemente el debilitamiento que podría ser crítico, eso ya lo mostrará la experiencia de la hegemonía uribista. El uribismo es la gran definición, el gran parámetro político de los últimos 20 años. ¿Cuál fue la gran movilización de la primera década de este siglo? La del 2008 contra el secuestro, que es la única que ha sido, creo que cuantitativamente más grande que yo he presenciado por lo menos que el 21N. El uribismo perdió en los sondeos de opinión. Uribe ya está rondando entre el 25 y el 30%. Cuando estaba en el Curubito, yo tenía un rito con mis amigos, es que cada vez que bajaba el 80% de aprobación los invitaba a tomarse un par de cervezas, porque era una cosa absolutamente invulnerable. Ha perdido la calle, el uribismo logró adueñarse de la calle y también en las elecciones le fue terriblemente mal. Es una primera cuestión. Aunque ganó el plebiscito, ganó el no. No, en las últimas, por eso, esto es una cosa muy reciente, es una cosa del 19, ahí me da 30 segundos adicionales. Sí. Entonces, la segunda cuestión que uno tiende a normalizar, pero que en realidad es muy nueva en Colombia, es la existencia de una oposición y de una oposición de izquierda y alternativa que ha estado masivamente con el paro, aunque obviamente no lo logra instrumentar, etcétera, masivamente. Sí, y ha dado condiciones y esas movilizaciones, y ahí estoy plenamente de acuerdo con María Emma, digamos, también están orgánicamente articuladas a la defensa de la paz. O sea, recuerden que a favor del plebiscito, en todo caso, digamos, votó la mitad del país prácticamente. ¿Sí? Exacto, fue una cosa de miti-miti. Y en tercer lugar, creo que hay unos temas digamos, políticos que efectivamente están llegando masivamente a la gente. Entonces, uno que se ha nombrado aquí que me parece fundamental es el de la inequidad. Digamos, la inequidad, obviamente Colombia ha sido un país brutal en ese terreno, pero la inequidad nunca se politizó, nunca hubo una lucha política contra la inequidad como la hay en este momento. Y fíjese que, contrariamente a otras políticas sociales, por ejemplo, ustedes cogen la pobreza extrema bajó en los últimos 20 años en Colombia de 40 y pucho a 30 y algo, ¿sí? Hubo un recorte bastante significativo. La inequidad no se recortó, sino que aumentó, ¿sí? Y aumentó en términos muy directos para ciertos de los sectores sociales que están movilizados. Sandra estaba citando el caso de ser Pilo Paga, otro gigantesco es el del ICETEX, ¿sí? El del ICETEX, que realmente son unos pagos que no tienen cuota final, y que era, de hecho, esto fue una cosa de Santos, era como la gran alternativa supuestamente de financiación pública, de financiación estatal como alternativa a la universidad pública. Entonces, muchas de esas reformas neoliberales ya han salido simplemente del terminacho y la gente ha empezado a sentirla en los bolsillos. El gran problema aquí es la siguiente pregunta. Si esto es así, si digamos hay un malestar difuso que han podido expresar y que han podido llevar al espacio político distintos actores, obviamente no solamente partidos, pero distintos actores. O sea, perdón, pero tiene que ser absolutamente novedosos que los alcaldes de las 3 principales ciudades del país digan, yo estoy de acuerdo con las marchas. Eso es un hecho político gigantesco. Yo soy de los mismos. Eso es un hecho político gigantesco, aunque sí estoy de acuerdo en que hay una gran desconexión, pero en todo caso, digamos, hay actores que están logrando presentar eso, pero digamos, la gran pregunta ahí es, ¿se podrá mantener la amplitud de la apelación o no? Yo creo que ese es el interrogante. Y ese interrogante es un interrogante doble que planteaba muy claramente Fabio, digamos, en el sentido de a quiénes se está hablando, pero en segundo lugar, ¿qué se está apostando? Porque es que ese pliego de 104 puntos es un pliego con apuestas grandísimas, ¿sí? Con apuestas muy grandes. Por ejemplo, de tener una reforma tributaria neoliberal absolutamente antiequidad, pero si uno dice voy a parar una reforma tributaria, lo tiene que hacer con músculo político o no lo hace, no se mete en esas, hace cosas más chiquitas. Y en ese sentido también concuerdo plenamente con María Emma que el uso de ciertos repertorios y de formas de violencia, con lo que dijeron María Emma y Fabio, van contra la esencia misma de esta clase de movilización, por 3 razones por lo menos. En primer lugar, porque cuando usted tiene
un tipo de movilización que efectivamente los medios instrumentan, etcétera, etcétera, pero en donde hay una perspectiva de alto riesgo, las personas aversas al riesgo y las personas que no están metidas empiezan a bajar del bus. ¿Sí? Simple, es así de sencillo. Cuando yo salí en el 21N, estuve varias horas en la calle y verdad que uno veía gente que nunca había estado metido en la vida, metida en la vida pública, aplaudiendo, sacando banderitas, vainas, bailando en la calle con la gente. Gente con carros pitando a favor. ¿Sí? Eso fue el cimbronazo realmente. En segundo lugar, porque, por lo que decía Fabio, hay un factor de clase. Hay un factor de clase, es decir, sí, el gran repertorio, digamos, de transformación es la disrupción del transporte público. Los efectos y los costos de la movilización van a parar desigualmente a ciertos sectores sociales. ¿Sí? Necesariamente. Y efectivamente perfecto. Y efectivamente echarse encima a esos sectores sociales puede ser un horror. Y en tercer lugar, porque además, digamos, todos en ese contexto de disminución del tamaño de la torta, todos los faccionalismos van a aflorar. Todos los faccionalismos. Eso es una cosa que se ha estudiado bien en ciencia política. Entre más disminuye el tamaño de la torta, usted más pelea por el pedazo de la tajada. Entonces creo que es muy importante, digamos, plantear sobre la mesa, ahorita que está en cuestión el futuro de esta movilización, creo que es muy importante para el país, creo que es muy importante que haya sucedido y que esté interrogando al país desde distintas perspectivas. Y en este momento, digamos, me parece que hay que reflexionar en cómo mantener la esencia misma del fenómeno, que es la amplitud de la apelación, para que la reina vuelva a hablar bien de la movilización. La reina del 2020. Muy bien. Creo que tuvimos una primera ronda muy positiva. Tenemos un par de minutos o un minuto por cada dos minutos por cada uno si quieren derecho de pataleo, pero como le llamamos en el JEPRI, pero no necesariamente son forzados a participar. El que quiera responder o comentar a partir de algunas cosas. Yo me adelanto mencionando algunas cosas que tomé, no todas muy interesantes, pero algunas que me parece muy interesante el tema de que haya una reacción moral frente a la inequidad, es decir, que eso es algo que verdaderamente esa es una novedad increíble. Algunos mencionaron el tema de los jóvenes, pero ahora Francisco me ayudó a plantear que una de las novedades es que justamente los que no eran jóvenes estaban en la protesta del 21, ¿sí? Entonces, sí y no. Me parece muy interesante, nadie lo mencionó, pero el gobierno a través de los medios y sus medios aliados intentaron enfrentar a las dos generaciones. El tema de las pensiones es justamente ese, decirle a los jóvenes, mire, estos viejos se están quedando con la plata y los van a, y se suponía que iba a haber una enfrentación. Se la reparten. Claro. Y entonces, y la confrontación que intentaron no ha tenido un eco, ¿no? Me parece interesante eso. Muchos hicieron el énfasis en todo lo que hemos cambiado después del acuerdo. Yo sé, no, quitémosle esa palabra a todo, simplemente que el cambio que toman es su. De todas maneras, viendo un líder asesinado, un líder social asesinado por día, pues eso de qué cambió, sí y no, pero sí, a veces incluso puede cambiar para peor, ¿sí? No, en serio. A veces podemos tener, en algunos renglones, yo me atrevería a decir, cambiamos para peor, en algunos casos. Y el tema de la violencia, cuáles pueden ser entendidas, ¿no? Permitidas no sería la palabra, sinceramente, y lo dejo para la segunda parte, creo que el Estado es el que permite que se desarrollen ciertas violencias porque eso le permite a su vez interferir en el movimiento, ¿sí? Y ojo, pues que realmente me estoy adelantando a una cosa que ayer lo vi de una manera demasiado evidente, y me parece que me adelanto también con las cifras, es decir, a mí la cifra de 436.000 billones que cuesta el ESMAD, que se parece mucho al presupuesto de esta universidad, realmente me sorprendió, realmente tengo que decir, me sorprendió. Bueno, entonces en el pataleo me adelanté a pataleos, ¿quién quiere participar? William. Decir algo al respecto de panorama, gracias.
del panorama que se nos plantea y que se nos plantea a los que estamos, no sé, desde la academia o desde estos lugares de reflexión pensando la cosa. A ver si lo logro formular. Veo que hay una relación entre el problema, lo que yo llamaba la reacción moral contra la desigualdad, que se ha revertido en una acción política del ciudadano común, del ciudadano que no tiene que inscribirse en ninguna comunidad o partido para participar. Ese me parece que es un elemento importante. Y esa reacción contra la desigualdad ha generado o ha puesto sobre la mesa el nuevo enemigo común, el nuevo enemigo público, que como yo decía hace un rato, ya no es la subversión, sino la corrupción. Entonces todos somos enemigos de la corrupción es el enemigo. Ese es un discurso que se encuentra desde la derecha hasta la izquierda más radical, reproducido por todos, y todos como que, ok, sí, la corrupción es terrible. A mí me parece que el punto está, y algo tiene que ver, creo, con lo que decía María. Hay unos discursos, hay una forma de plantear la protesta que, si te entendí, es como desvirtúa un poco la capacidad creativa que tenemos para expresarnos ahora, ¿sí? Y vuelve a llevarnos a una discursividad un poco añeja. Yo voy a agregarle ahora de la revolución, ¿sí? Ya no es la revolución, ¿sí? Eso me parece que plantea un problema interesante, y es que nosotros mismos terminemos pensando que la corrupción es como una especie de mal que producen algunos individuos, y que ojalá alguien, un líder, un partido o una organización logre como extirpar de la sociedad esos elementos corruptos, ¿sí? Y entonces la esperanza, los políticos le jalan a eso y seducen gente con eso. La otra posibilidad es que pensemos que la corrupción es el sistema. El sistema es corrupto. No, el sistema no está corroído. El sistema mismo funciona de manera corrupta. Ahora, cuando yo hablo así, temo que María diga otra vez el discurso de la revolución, porque cuando uno piensa que el sistema es corrupto, el sistema no aguanta reformas, ¿sí? Ahora voy a usar una palabra solo para provocar la discusión. Un sistema que es la corrupción misma lo que requiere es revolución, requiere una transformación estructural. Y a mí me parece que ahí tenemos un reto. Esta movilización social puede ser tragada por el... Yo estoy hablando en ese lenguaje un poco setentero, ya por la edad. Este sistema tiene la capacidad de tragarse la protesta, de convertirla en uno de sus ingredientes democráticos, de agendarla, de sentarla a conversar, de sentarla luego a negociar, de efectivamente ceder, ¿sí? Y luego mostrar los resultados de una actitud democrática, incluyente y lo que sea, ¿sí? El punto es si vamos a sucumbir a eso o no. Y eso requiere ciertamente imaginación. Y ahorita, bueno, no, yo quería retomar dos puntos. Uno, el que Francisco dijo de cómo la política de partidos sí realmente se está jugando en las calles, y quería además decir que yo pienso como Francisco, es decir, yo sí creo que el paro no es ajeno a los partidos políticos. Lo que pasa es que la relación y la articulación con los partidos políticos es muy compleja, porque sí creo que hay liderazgos que se han hecho en el paro y hay otros liderazgos que están en los partidos, y ahí pues, la relación no siempre es amigable. A veces hay tensiones, a veces hay codazos, en fin. Entonces, y para retomar lo que estaba diciendo William, en el paro sí se está jugando dos países distintos. Yo sí creo que hay un país que le juega al statu quo y que es anti-acuerdo, ¿sí? Es decir, no es solo que estén contra el acuerdo, sino que están contra lo que contemplaba el acuerdo para la tierra, lo que contemplaba el acuerdo para la democratización de esta sociedad. Es decir, creo que en las calles se está jugando contra una mentalidad que ha producido un sistema clientelista
que efectivamente genera corrupción dentro de su propio engranaje. Pero a diferencia de William, digamos, yo tengo la esperanza de que lo que se juega en las calles se pueda también tramitar, no cuando tramitemos todo el paquete de esperanzas que tenemos ahí, sino cuando logremos que finalmente aquellos que defienden el statu quo sean mucho más minoritarios en este país. Y ahí es donde creo que voy a hablar del futuro, no solo del presente. Lo que está en juego en este momento es que tanto el Comité de Paro, con todos sus sectores, es capaz de tender puentes y alianzas con otros sectores y no de aislarse o de terminar siendo como un núcleo rechazado por, Francisco lo decía, las personas que quieren regresar a su casa y que les toca caminar. Es decir, perdón, estoy como cansada, entonces a veces patino, pero lo que quiero decir es que el Comité de Paro tiene que buscar mantener alianzas, mantener el fervor que vimos el 21 el año pasado, lo tiene que seguir manteniendo, y eso no es fácil. Y ahí es donde yo creo que los métodos son tan importantes como la agenda de futuro. Y para finalizar, porque me preocupó un poquito que, sí, ya, lo de María Teresa, cuando María Teresa hablaba de qué violencias hacemos visible y cuáles no. Yo aprendí del paro ciertas cosas del ESMAD que no sabía y que realmente me revolcaron por dentro. Por ejemplo, el eufemismo de armas de letalidad menor. Y yo decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué eufemismo? Joder, ¿no? ¿Cómo así que? Sí, díganme si al fin o no. 2, todos sabemos hoy en día que hay un negocio impresionante y Ricardo acaba de dar las cifras detrás de todo lo que nutre al ESMAD. Es decir, que un cuerpo tenga las armas de baja letalidad que tiene el ESMAD no rima, y ahí estoy de acuerdo con María Teresa, con una democracia. Entonces, no es que solo veamos una, las vemos de doble lado, pero bueno, ya. No, lo mío es menos que 2 minutos, solamente para insistir en el punto que han estado haciendo Francisco y María, además sobre la relación entre los partidos políticos y estos movimientos. En el caso particular de los estudiantes, sí que es evidente que los partidos políticos están presentes. En las 2 organizaciones más grandes que son ACRES y UNES, sus miembros no tienen ningún problema en contar que hacen parte y que militan en partidos políticos, ¿sí? Y además creo que eso no tiene absolutamente nada de malo. Afortunadamente. Yo creo que lo que está pasando con el movimiento estudiantil, y particularmente en la universidad privada, debo decirlo, es que se está constituyendo en un lugar de activación de la ciudadanía de los estudiantes. Cuando el salón de clases se convirtió en un sitio técnico, ¿no? Donde usted no lleva a cabo discusiones políticas, como sucede mucho más en las universidades privadas que en las públicas, y que se convierte en un lugar donde no se permite la discusión. El movimiento estudiantil se está convirtiendo en lugar de activación política y de ciudadanía de los jóvenes, y eso está pasando necesariamente también justamente gracias a la presencia de los partidos políticos. Por favor, lo que está haciendo el Polo Democrático en la Javeriana es una cosa de locura. Lo que está haciendo en la Universidad de los Andes, o sea, el 21 de noviembre, la gran pancarta del movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes incluía un rechazo a la pertenencia de Colombia a la OSD. ¿De dónde sale eso? O sea, en los Andes, con el rector economista además. O sea, ¿de dónde sale eso? Yo creo que hay un nivel de intersección importantísimo entre los partidos y el movimiento estudiantil, y mucho me temo que eso está sucediendo también en los otros movimientos sociales. ¿Quién patalear? ¿Tienen un par de minutos? ¿Algún comentario adicional? ¿No? ¿Sí? Pues pasamos a la segunda ronda rápidamente. Rápidamente porque pues, empezamos con un retraso de media hora, así que vamos a terminar a las 6:30. Uy, yo tengo que seguir antes. No nos vamos a exceder. Pero entonces, présteme el micrófono. A ver,
el segundo tema que yo les he propuesto son los escenarios futuros, ¿cierto? Es decir, hacia dónde puede ir. Algunos de ustedes han dado unos pinitos que hay que conservar la amplitud, dijo Francisco. Algunos muestran la preocupación hasta dónde llega la violencia, si los transmilenios no siguen funcionando, la gente que alguien hablaba que les toma 2 horas, yo creo que hay gente que le toma 2 horas en Transmilenio llegar a su casa, así que imagínense después sin el Transmilenio cómo es la cosa. De manera que hay varias pinitos sobre eso. Yo me anticipo y quiero realmente ser un poquito, mejor dicho, aprovechar para dejar salir en un minuto solamente mi encono y mi rabia del día de ayer. Francamente, el día de ayer para mí fue terriblemente decepcionante. El movimiento estudiantil tomó unas decisiones que algunos de sus líderes con los que hablé o algunos de sus profesores que los acompañan me dijeron que eran muy equivocadas, desde haberse dispersado como en 16 sitios. Y la concentración en el centro de Bogotá, donde yo vivo y donde me acompañé desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar, y la Plaza Bolívar al llegar, pues para mí, sinceramente, les digo, pues el Punk al Parque que organizó la alcaldía, realmente no existía ese festival, pero lo organizó ahora en la Plaza Bolívar ayer, pues atrajo todo y había eso no es que atrajo, es que eso se necesita técnica, había camiones de los punqueros montados con parlantes, todo parecía indicar que se convertía en una fiesta, pero al mismo tiempo la cantidad de droga que se consumió fue impresionante. Yo no había visto, jamás he visto aquí en la universidad a los muchachos encapuchados absolutamente drogados. Ayer había por lo menos 1.000 o 1.500 muchachos completamente, no digo drogados, intoxicados, porque era consumo de cerveza y de droga. Y cuando yo llegué a la Plaza Bolívar, los que conocen un poquito lo que yo he hecho y mi trayectoria, pues se darán cuenta por qué pensé en el 9 de abril. Inmediatamente para mí la imagen era el 9 de abril. El 9 de abril, salvo Herbert Brown, que tiene una bonita hipótesis, casi todos coinciden en que terminó en una gran borrachera, ¿sí? Y ayer lo que yo vi es que terminó en eso, ¿sí? En una gran intoxicación. La decepción de las personas que llevaban pancartas y que ya han llevado incluso algunos elementos para mostrar su rechazo a los líderes asesinados, no había miren, los 2 elementos más fuertes que eran los estudiantes, la defensa de la educación y los líderes sociales asesinados no existía, ¿sí? Lo que existía era el tema del rechazo vomitivo, digámoslo así, a la ciudad, y francamente a mí me impresionó. Ahora sí. ¿Quién sigue? Sí, por eso, ustedes sí. Pero es que necesitamos una ronda de por lo menos 2 minutos de cada uno de ustedes, si quieren, o el que no quiera, no, sobre qué va a pasar hacia adelante. Y después al público. Entonces, Mauricio, inicia la ronda. Y si quiere yo voy de segundo ahí como por fregar ahí, por cambiar la vaina. Yo creo que sí es importante dar paso a las opiniones de la gente, pero bueno, yo diría 3 cosas. 1, creo que hay consenso en que estamos ante un fenómeno masivo, de una cobertura nacional en el campo, en la ciudad, jóvenes, viejos, etcétera, que desbordó a propios y ajenos. Pues al gobierno pues, no se calculaba eso, pero yo creo que a los mismos convocantes también eso lo ha desbordado. ¿Qué hacer hacia el futuro? Bueno, muchas cosas. Yo me voy a concentrar en 3. 1, ciertamente estamos en un juego de poder. Es un juego de poder que en últimas está, digamos, enfrentando un gobierno, no necesariamente está buscando derrocarlo, por lo menos en lo inmediato. La gente en la calle creo que no está en eso, muchos dirigentes de pronto sí están y algunos intelectuales quisiéramos, pero en la práctica yo creo que la mayoría de la gente no está en eso. Sin embargo, ese es el juego, estamos en un juego de poder en donde también las dinámicas locales y regionales importan. ¿Por qué en Boyacá no hubo tanta represión, no hubo tanto vandalismo? Porque pues el ESMAD lo guardaron. En el Atlántico también. Bueno, en fin, esas son cosas que hay que atender también, las dinámicas locales y regionales. Segundo, yo creo que el pliego es muy amplio, hay que concentrarlo y ya está concentrado de alguna manera. Hay cosas allí que no son negociables. Creo que hay que negociar algo. Digamos, no estoy diciendo que se entreguen, pero hay que ganar algo más que decir que negociar. Un movimiento no se sostiene si no logra cosas y hay que lograr
pues por supuesto las cosas grandes ojalá se pudieran, pero también algunas cosas que se puedan, y eso es la habilidad de los negociadores. Tercero, pues yo le tengo mucha ilusión al encuentro del próximo fin de semana, de las próximas semanas, de los 1.500 delegados, porque creo que es importante fortalecer las formas de representación amplias que tiene este movimiento y que se balancee un poco la cosa, que no sean todos estos viejos sindicalistas, pues los que sean muchas veces los más visibles, que haya más presencia, digamos, de otros sectores menos visibles. Y por último, un tema que seguramente sí será muy de polémica, creo que es importante contar con protocolos para garantizar el legítimo derecho a la protesta. No cualquier protocolo tiene el riesgo de controlar, pero también de hacer viable y pues de alguna manera canalizar todo el descontento ciudadano. En lo que Claudia planteó me parece que es muy discutible, lo de las madres, en fin, pero hay unos elementos que incluso se habían trabajado en la alcaldía de Petro, no es que sea petrista, sino simplemente hay que dejar constancia de que hay unos logros, y al final del mandato de Santos se firmó un protocolo que era muy interesante de participación de veedores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso hay que discutirlo. No, pero pueden seguir. ¿Sí? Listo. No, muy brevemente. O sea, la respuesta inmediata del gobierno a la movilización fue crear una conversación nacional totalmente invertebrada, y la idea es básicamente, digamos, esperar a que la movilización se diluya por sí misma, ¿sí? Esa es la apuesta del gobierno. Yo no creo que se le haya ocurrido a Duque. Yo creo que hay mayores capacidades cognitivas ahí detrás. Se le ocurrió a Macron, sí. De hecho. Entonces, digamos, el gran problema, porque fíjense que, digamos, un precedente de esta movilización es la del movimiento estudiantil en 2018, que efectivamente sí consiguió cosas y, digamos, de hecho ganó, que también tuvo un respaldo muy amplio. Entonces yo creo que un tema ahí como fundamental de la movilización tiene que ser cambiar el espacio de discusión o transformar ese espacio de discusión. Creo que ese tiene que ser un punto focal. La otra cuestión es precisamente para que no se diluya, digamos, tiene que haber una transformación de los repertorios, tiene que haber mucha imaginación. La movilización permanente seguramente no sea buena idea, sino, digamos, nuevas formas de repertorios para apelar a la gente, apelar a las bases sociales directamente en los barrios, entre otras cosas. Y más bien, hay una frase de Mao Zedong, yo no voy a decir, no es que yo sea maoísta, ¿no? Pero hay una frase de Mao Zedong que es luchar con ventaja, con razón y sin sobrepasarse, que es una frase muy poderosa, muy inteligente, un tipo que ganó un poquito de cosas, independientemente de cómo usted juzgue la figura histórica. Entonces, digamos, creo que si el comité logra mantener la amplitud de la apelación, y por otra parte este gobierno, como parece que ya no va a suceder, no logra recomponer digamos, su gobernabilidad y alguna apuesta política, ahí se pueden obtener cosas y ahí puede haber resultados interesantes. Pero también hay el escenario contrario, ¿sí? El escenario contrario es que, digamos, estos microeventos se conviertan en un tema de seguridad. En este momento, el dueño del tema de seguridad todavía es el uribismo, y su posibilidad real de resucitar está ahí, por desgracia. Entonces, si esto se convierte en un tema de seguridad, puede haber digamos, un nuevo aire y un nuevo ciclo que los habilite. Entonces, digamos, las apuestas realmente son muy grandes y la moneda está en el aire. Una cuñita simplemente, si la movilización continúa y avanza y se agranda, y la debilidad del gobierno se agranda, también nos enfrentamos a otro problema. Es decir, si este gobierno tuviera una fractura en algún momento, sería enormemente problemático dado quién lo podría reemplazar. Mejor dicho, si no es Duque, ¿quién? Y nadie sabe qué hacer. Pero nadie sabe qué hacer. Sigamos, era una cuñita para seguir. Ricardo, pero permítame contar una anécdota, que es cuando los indígenas ganaron en su movilización en el 2000.
y tumbaron al gobierno y ellos mismos cuentan sus líderes que se sentaron a una mesa como esta y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ninguno tenía ni idea. Entonces creo que la cuña tiene sentido. Sobre el tema de los escenarios futuros, y yo me excuso porque me tengo que ir a las 6, a mí me gustaría decir como 3 cositas. Y es que yo sí creo que el primer elemento que quiero decir es que sigue habiendo una tensión en el contexto actual sobre cuáles son los cambios necesarios que necesita Colombia. Y en ese sentido, la agenda de la inequidad, de la injusticia, no es una agenda que esté ganada. Siguen habiendo este marco interpretativo propio de la guerra que continúa, que nos sigue presentando la protesta social en Colombia como resultado de la infiltración internacional, de Venezuela, etcétera, de Brasil. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de Rusia, es decir, ahí hay un elemento súper importante a tener en cuenta, y es que sigue habiendo una lucha sobre los significados de lo que está pasando y en ese sentido las posibilidades de alcanzar una democracia plena en Colombia. El otro tema que me parece muy importante, y yo estoy de acuerdo con la profe María Emma, que nos sorprende cada vez más cómo descubrimos el mecanismo de la violencia represiva del Estado, es que sí sigue siendo una oportunidad para que pensemos el Estado colombiano y esa tensión entre orden, seguridad y el apellido que tenemos es Estado Social de Derecho. Entonces allá hay otra tensión que no se ha resuelto y que efectivamente el ESMAD es un ejemplo entre muchos de esto que sigue estando pues allí sin resolverse en un país como el nuestro. Y el tercer elemento, y yo sí creo que es muy importante, y es que efectivamente el movimiento estudiantil, particularmente nosotros que estamos aquí en la Universidad Nacional, pues nos vemos abocados a discutir abiertamente y francamente el tema de la violencia y discutirla desde la perspectiva de que, digamos, de lo que ha sido, de lo que es, pero efectivamente también reconocer los retos y las limitaciones que trae el uso de la violencia hacia adelante, y yo creo que nos vemos en la obligación de dar ese debate de frente. El IEPRI tuvo una oportunidad donde se dio un debate similar y hablamos con los capuchos, que es en ese momento pues los movimientos estudiantil clandestino que había en la universidad, y creo que eso tiene que seguirse dando porque la universidad no puede estar de espaldas a la realidad social que tenemos, y creo que estamos en la obligación de dar ese debate abiertamente. Gracias, María Teresa. Rápidamente, María Emma, ¿no va a participar en el pataleo? ¿Alguien más quiere pataleo? Si no, aquí Fabio va al pataleo y Iván también. Y ya. Y pasamos a darle hacemos una ronda de preguntas del público si quieren intervenciones. Bueno, yo creo que Max Weber tenía razón en señalar que básicamente el científico social se tiene que enfocar en interpretar el pasado, porque realmente el futuro es absolutamente impredecible. Pero yo creo que en este momento sí hay unos elementos sobre la mesa que evidencian que yo creo que esto está muy abierto, y en ese sentido creo que este primer round, digamos, quedó en tablas. Yo veo de un lado un maximalismo de los promotores que creo que deslegitimó mucho el movimiento recientemente. Creo que la presencia de los vándalos y de los encapuchados es efectivamente muy funcional para ese propósito también, y creo que eso creo que en la medida que eso no tenga una incidencia menor y haya un mayor rechazo por parte de quienes participan del movimiento de estas expresiones, lo van a seguir deslegitimando paulatinamente. Yo creo que eso además es algo que a la gente en general le molesta mucho. Creo que el tema de Transmilenio es algo que es profundamente impopular, o sea que a mucha gente le genera una absoluta incomprensión. Coincido con Sandra con que efectivamente tendríamos que entender mejor esas formas de protesta y de violencia que aparentemente son como tan inexplicables, pero yo creo que hay ahí de este lado esos elementos. Y del otro lado, la verdad, yo creo que el año pasado terminó evidenciando el inmovilismo del establecimiento. Yo creo que el legislativo dio muestras de que el tema de la reforma no es con ellos, ni siquiera el tema de la rebaja del sueldo del 15%, que en este contexto hubiera sido incluso un gesto muy simbólico, pero muy oportuno. El Ejecutivo, yo creo que coincido con la interpretación de Francisco de la conversación nacional. Además, creo que tenemos el riesgo de un populismo en pequeñas dosis, es decir, como que vayan aflojando algunas cosas, pero que a la hora de la hora eso tampoco cambie mucho el ajedrez.
Creo que en general, digamos, el establecimiento ha sido muy eficaz en abordar el problema como un asunto de orden público, y en la medida que sea un asunto de orden público, pues no hay nada que cambiar. Es decir, si me lo piden bien, pues lo discutimos, pero si me lo siguen pidiendo mal, pues yo no tengo por qué moverme de acá. Y me parece que eso puede llevar a una sin salida o a que esto de alguna manera se prolongue. Y creo que en general la dirigencia nacional no se ha dado por enterada de que acá muchas de los motivos de la movilización, de la indignación, tienen que ver con asuntos que han sido postergados durante mucho tiempo y que realmente emberracan a la gente. Y lo que más me preocupa con eso es que estamos en una especie de empate en el cual, si unos se siguen desprestigiando, se siguen deslegitimando y los otros siguen encontrando formas de mantener la situación dentro de cierta normalidad, a pesar, digamos, de la incomodidad y de esa descolgada que yo creo que va a continuar seguramente si el presidente no empieza a hacer algunos cambios de fondo, probablemente estemos ante un escenario en el cual la medianía colombiana pues termine dejándonos la conclusión de que acá realmente nunca pasa nada. Ya. Bueno, Francisco se retira. Yo quiero referirme al tema militar. Yo no soy un experto en el tema, pero quiero referirme como ciudadano porque tengo una gran preocupación con el tema, como lector de prensa y como uno de los temas de la movilización del 21 de noviembre más fuerte fue la muerte de los niños en el Caquetá, si recuerdan las pancartas, y me parece que el tema ha escalado pues por las chuzadas, ¿no? Por las persecuciones a los periodistas de Semana. Esto es de una gravedad, ¿no? Cuando uno lee pues que estaban buscando un sicario en San Andresito para asesinar a este periodista, y este periodista ha tenido toda su familia que estar cambiando de casas las últimas semanas, sus familiares, su papá, sus hermanos. El otro informe anterior en el cual rodaron muchas cabezas sobre el general que le pide a un coronel que le consiga 5 millones para esa misma semana para pagarle el alquiler de un auto a su mujer que está de paseo en la Florida. ¿De qué estamos hablando? Es decir, tenemos unas mafias. Entonces, el riesgo del retorno de las ejecuciones extrajudiciales y el memorando que tuvieron que retirar, ¿no? Y en general el deterioro gravísimo de la seguridad, ¿no? que estamos percibiendo muchos analistas. Entonces, pero yo quisiera decir que frente a este tema también invito al movimiento que frente a este tema y frente a otros seamos capaces de trascender el denuncismo, ¿no? El asunto es encontrar soluciones, ser eficaces y lograr transformaciones. Creo que no basta con el denuncismo. No ha habido un debate público sobre por qué tanto con el proceso con los paras en 2005, 2007, como con el de Santos no se ocuparon los espacios dejados por los grupos que se desmovilizaron, y yo creo que tanto Uribe como Santos tienen una responsabilidad histórica gravísima, porque con todo esto se enlaza el asesinato de los líderes sociales y las condiciones que lo favorecen. Termino con el tema de los héroes. Seguimos con el discurso de los héroes, que es una forma de ganarse la legitimidad con propaganda, ¿no? Hasta Noticias 1, el fin de semana habló de los héroes para referirse al aniversario de la muerte de los cadetes en ese brutal atentado del ELN, ¿no? Me gustó la sensatez de una de las madres que dijo: me perdonan, pero no son héroes, no podían ser héroes, estaban empezando a formarse, ¿no? A ver, solo añado un puntico que me pareció interesante que recogí de varios de ustedes. El tema de la duración. Alguien hablaba de que la prolongación, de que si el paro se prolonga y que se prolonga.
yo sinceramente estoy empezando a dar la vuelta frente a eso. Yo creo que si el paro hubiese sido muy intenso, no se hubiera dado vacaciones. Por ejemplo, el paro paró el 16 y dijo, retomamos actividades en febrero, vamos a vacaciones y nos vemos. Chile no paró, París no paró, París siguió, la SNCF siguió, ¿no? Aquí no, nos fuimos de vacaciones. Entonces era un tema de intensidad, lo digo, porque mi preocupación en este momento es que en la medida que se prolongue, creo que el gobierno le va a jugar a la prórroga, ¿sí? A que se prolongue, y se prolongue, y se prolongue, y se extinga. Hay algunas manos que se levantaron, por supuesto, identifico 1, 2, 3 intervenciones, muy cortas, por supuesto. Sí, sí, también ahorita, muy cortas, 2 minutos, por favor. Buenas tardes, saludo el espacio. Quería hacer una claridad y marcar unos puntos respecto al tema jóvenes, que me parece muy interesante, porque para mí la gran fuerza del movimiento juvenil no se enmarca en el movimiento estudiantil, más bien enlazándolo con la sumatoria de los estudiantes de universidades privadas. El tema es la falta de acceso. Y creo que la mayoría de jóvenes que se movilizaron, especialmente el 21 de noviembre, son personas que están fuera del sistema educativo. Y eso también está relacionado con que estemos ante una acción colectiva muy fuerte, como la de ese día, que tiene algunos episodios de una fuerza importante, y no frente a no frente a una fortaleza o a un crecimiento o a un auge de los movimientos sociales. Y ahí hay como algo muy distinto, porque la acción colectiva es llamada, especialmente en estos jóvenes que están fuera del sistema, que no tienen un diagnóstico de los problemas del país, pero que los viven, y eso hace que se movilicen de formas distintas. Y ahí me parece que hay un tema importante. Se mueven más porque en las redes sociales la comunicación que se da de las noticias parte, en lugar de un diagnóstico, de la forma... sea algo un poco más como fenomenológico, como las personas lo experimentan, y una historia de vida logra identificación, y eso moviliza con más facilidad. Entonces nos hemos enfrentado no a unos movimientos sociales que hayan articulado una agenda con un diagnóstico particular hacia objetivos puntuales, sino a unas acciones colectivas de mucha fuerza que están marcando un descontento generalizado con temas claves que son ignorados por la agenda política. El ambiental a nivel internacional es uno de los claves, y no tanto a esa fuerza. Entonces yo creo que sí hay que buscar la articulación. El movimiento estudiantil se ha preguntado por cómo articular a estas personas que están fuera del sistema educativo, que no tienen acceso a la educación superior y que fueron uno de los pilares fundamentales de esas movilizaciones, y no ha llegado a, digamos, una metodología efectiva para integrar. Bueno, buenas tardes, gracias. Miren, yo el día de ayer también participé en la movilización social, y pues las reflexiones que saqué, y luego de escucharlos a ustedes, a los panelistas, pues yo pienso que lo que pasa es algo muy similar, es un símil de lo que pasó con el acuerdo de paz. En el país nacional se diluyó el acuerdo de paz. La pedagogía sobre el mismo nunca fue certera. Entonces, ¿está pasando lo mismo con el paro? Pienso que sí, y pienso que pueden haber 3 factores que motivan esta situación. Una, desde el gobierno nacional, que ha colocado claramente la discusión entre quienes no pudimos ir a trabajar y otros X o drogados o jóvenes que no conocen su historia, como lo dijo hace poco Uribe, por allá en la costa. Un segundo factor, la comunicación social. Se muestra, como dice el profesor, de pronto estoy de acuerdo con los traumatismos, enfocarse en los traumatismos, pero no en comunicar qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. No es de interés de ellos, son mínimos. Los únicos que se están moviendo son los medios alternativos, pacifista, bueno, todos los que hay alrededor de esto. Y el tercer punto que me parece preocupante es respecto al protocolo. El protocolo que se sigue para la confrontación entre el SMAT y vándalos o estos grupos. Yo pienso que es un protocolo en el cual los gestores de convivencia no pueden, no saben y no quieren dialogar con las personas que están tirando piedras al SMAT, y a la vez tampoco dialogan ni controlan el uso de la fuerza legítima del Estado. Los veo como agentes más bien que son permisivos con la confrontación en vez de tratar de dialogar con las partes para que definitivamente no se haga. Lo que yo hago personalmente en muchas de esas ocasiones es bajarle el ánimo, bajarle el tono a la situación y
se logra y no hay confrontación, pero pues si este que es el grupo de gestores y no lo puede hacer, creo que hay fallas en eso. Y ya, veo que este protocolo puede presentarse más como para la fragmentación del movimiento. Fui ayer y la marcha era abundante, pero en pequeñas partes, en diferentes esquinas, empezó a haber confrontaciones pequeñas que se agrandaron y ya no permitieron que toda la gente llegara a la Plaza de Bolívar. Entonces, pues eso es lo que yo veo. Buenas noches. Este es un regalo que les traigo de una página del Tiempo de hace 62 años. ¿Sí? Dice lo siguiente: los gamines protestan por trabajo. Bogotá presenció una huelga de gamines encabezada por Benjamín Zavala, un rapazuelo de 13 años de edad. Y con operaciones de liderazgo. El hecho se desarrolló con pitos, tarros y convertidos en tambores, sucios cartones y carteles bien redactados. Sus consignas decían: no es huelga, solo pedimos trabajo y apoyo de la sociedad. Queremos trabajar, embolar, vender periódicos o lavar carros. De hace 62 años. Y hay una cuestión: yo ya soy un viejo contemporáneo de esta hoja, de 67 años. Pero las capuchas, cuando estuvo Amílcar Acosta Medina de Jupa en la Universidad de Antioquia, Morris Ackerman aquí en la Nacional, el famoso programa mínimo de los estudiantes del 71, yo no soy universitario ni he sido universitario, soy padre de familia, pero Morris Ackerman, Salomón Kalmanovic, y bueno, y si me pongo a rara, son toda la izquierda que terminó en la ultraderecha, a más de mi amigo presidente, expresidente del Consejo de Estado, el camilista, marxista, leninista, maoísta de Colombia, Bula Escobar, ¿sí? Todos ellos llegué a la conclusión sabia de que en Colombia la derecha es la que maneja la izquierda en Colombia, ¿sí? Entonces, exacto. No quiero prolongarme demasiado, pero sí, la capucha, toda la vida, a los muchachos que masacraron el 16 de mayo aquí, todos estaban encapuchados. Y en el 71 se usó la capucha, un saco de lana. Y hoy en día la capucha es mundial. En Davos, en Satle, en Berlín, en todos lados se usa la capucha, porque apenas salen de las universidades o de las manifestaciones, los cuerpos represivos ametrallan a los asistentes. Han detectado gente por los zapatos, por una chaqueta, por una bufanda, y así llegaron cuando le quemaron la casa al coronel en Pereira, cogieron a los muchachos por la ropa, de manera tal de que, y por último, al compañero que hablaba de los periodistas, como el 9 de febrero se cumple o se conmemora el aniversario del Día del Periodista, les planteo que se haga un estudio, un foro, un seminario, conversatorio, como lo quieran llamar, sobre la prensa burguesa, la prensa alternativa y la prensa revolucionaria, pero ya el compañero se fue y yo sí soy maoísta. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, el nombre mío es Germán Londoño, soy un viejo veterano de las luchas del 60, cuando los famosos usuarios campesinos en el eje cafetero, y con orgullo lo digo, tengo 66 años y he dedicado 40 años de mi vida a la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la paz y las más caras reivindicaciones del pueblo colombiano. Eso me ha llevado a que el Estado me castigue los paramilitares con 2 eventos de tortura. No es que, por favor, es que
mire, yo soy líder de restitución de tierras, hombre, que este es dato muy permanente de las denuncias que voy a ser muy concretas. Claro, mire, compañeros, el problema del pueblo colombiano es que siempre ha sido luchador. Quiero compartir un bello texto que escribimos conjuntamente las víctimas acá, el Comité Distrital de Víctimas con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Empezamos por caracterizar a Latinoamérica. Tiene 3 características. Primero, la dependencia externa, compañero. Segundo, el predominio de la propiedad territorial y el atraso de las fuerzas productivas. Y tercero, la alianza de los círculos dominantes. Creemos que el pueblo colombiano, compañeros, no ha cesado. En este preámbulo, compañeros, decimos lo siguiente: las luchas, que es un foro público de discusión, compendiamos las luchas heroicas que en Colombia han alentado los pueblos indígenas contra la invasión europea, la de los africanos traídos como esclavos, la de los comuneros del siglo XVIII, las que por siglos han llevado a cabo los campesinos servilizados y sin tierra, y las más recientes de los obreros, estudiantes e intelectuales que han defendido el derecho a la soberanía, la libertad y la justicia. Así las cosas, esto no es novedoso, compañero. El pueblo colombiano venimos luchando, y recomiendo un libro demasiado pertinente e interesante de Antonio García Nosa, que habla sobre los comuneros, hace una relación de continuidad de las luchas de resistencia del pueblo colombiano. Este pequeño texto ha gustado mucho entre los estudiantes de las universidades privadas, porque es una cátedra de memoria histórica del pueblo colombiano. Entonces, el llamado es que estudiemos, hagamos un análisis de las luchas del pueblo colombiano, compañero. Quien quiera llevarlo tiene un precio muy módico, y con esto estamos haciendo una capacitación política muy interesante. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo, sí me parece muy importante lo que decía el compañero, cómo la asamblea estudiantil, en este caso que están acá más estudiantes, incluye a las personas que no estamos representadas en ningún movimiento político. Sí, eso es muy importante. Pienso que generando estos espacios y utilizando los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, como repartir más esta información de estos espacios que son súper importantes para las personas que no estamos representadas con algún movimiento. Me parece muy importante tener un objetivo como social, que va más hacia lo que decía William, y es realmente esto es una revolución sistemática. Si nosotros tenemos claro este objetivo, no vamos por miles de caminos. Ha pasado mucho que diferentes líderes de diferentes movimientos empiezan a pelear, sí, como no, esto es un movimiento ambientalista, esto es un movimiento campesino, esto es un movimiento... Y hay peleas y hay división. Entonces creo que sí debemos generar un solo objetivo que nos lleve a una revolución sistemática, que es lo que estamos buscando, sí, cambiar de fondo la estructura del sistema. Y creo que teniendo claro estos objetivos vamos a poder encontrar nuevas formas de violentar el sistema, por ejemplo, cambiando nuestra forma de economía consumista, a comprarme en mercados campesinos. Eso es un golpe muy fuerte a los empresarios que ahorita están tranquilos porque no han tenido que enfrentar, digamos, o no han querido comprometerse como entes, digamos, activos dentro del sistema, ¿sí? Y nosotros también tenemos que moverlos a ellos, porque no solo tenemos que mover el gobierno, sino también los sistemas económicos, que son los que nos están reprimiendo esas cosas. Bueno, buenas noches. Quería hacer como énfasis un poco en lo que decía el profe Duica, entre la separación de la movilización social y la idea de paro. La idea de paro es netamente de universidades, pero resulta que esto que ha pasado tiene gran impacto o bien es de orígenes locales. O sea, las organizaciones culturales de Bogotá, al menos en el sur, se han organizado en asambleas con una desconexión total con universidades. O sea, aunque hay universitarios que
o estudiantes de universidades que estamos en esos espacios, hay una total desconexión entre universidades y asambleas locales, organizaciones culturales, sociales, defensores de derechos humanos, movimientos ambientalistas, están totalmente desconectadas de las universidades, al menos de Bogotá. Bueno. Y están gestionando entre ellas mismas asambleas de formación política, porque eso es un factor social que no hay en Colombia, no hay una formación política. Perfecto. ¿Sí? Entonces realmente ahí hay una desconexión total entre eso. Respondiéndole un poco a lo que decía el compañero del tema de los gestores, hay que tener en cuenta de que venimos de una dinámica de un gobierno distrital de como derecha sin identidad política real, o sea, porque le sirve al mejor postor, o sea, le servía a la aristocracia, le servía a lo que ahorita es el uribismo, ¿sí? Y como tal, todos sus mecanismos institucionales los enfocó a eso. El ejemplo de los gestores de convivencia es eso, o sea, los gestores sin compromiso a la convivencia, gestores que sencillamente van y cumplen una imagen institucional y ya. Entonces, no defienden a nadie, no gestionan nada. Entonces, bueno, eso también habría muy bien. que ver. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, quiero cerrar con lo siguiente. Primero, algo que se me acaba de aparecer como muy claro. Curiosamente, sí puede haber nuevas etapas en la medida en que aparezcan nuevos actores. Me sorprende muchísimo que en este momento el mundo rural hasta hoy no se ha manifestado al lado del paro. No ha habido paros campesinos, bloqueos de carreteras. Los indígenas del Cauca, por ejemplo, mi trabajo durante 10 años fue en el norte del Cauca y conozco relativamente bien eso. No ha habido un solo bloqueo para acompañar el paro. Llegaron, por supuesto, la Guardia Indígena. Aquí estuvo, los recibió la universidad, estuvieron numerosos, ganaron una enorme presencia y se fueron. Ayer había un representante de la Guardia que está en Bogotá, junto con 3 sobrinos que llevan la pancarta y hacen presencia con la Guardia, ponen el himno de la Guardia. Pareciera que la Guardia estaba en la Plaza Bolívar. No es cierto. Pero me sorprende mucho y quizás sea una segunda fase, no sabemos, de pronto nos da sorpresas. Y sobre las sorpresas quiero decir lo siguiente. Evidentemente se trata, tal vez por primera vez o por lo menos de una manera más nítida, de un movimiento verdaderamente social. Me refiero en términos más sociológicos, porque a veces llamamos movimiento social a muchas cosas. Mauricio me diría que sí o que no, pero este sería realmente social. Y eso tiene una implicación muy importante. Un movimiento verdaderamente social siempre da sorpresas. O sea, es impredecible, puede salir para cualquier parte. De manera que tenemos un escenario, pues, hacia adelante. Yo les agradezco a mis colegas, Mauricio, Sandra, todos, María Emma, su presencia, Fabio, los que se fueron, y a ustedes por su paciencia, y hasta la próxima. No.